Por eso cuando Pablo exhorta a Timoteo, le dice: Timoteo, aviva el don que hay en ti. Mira que no le dice: dile a Dios que te lo avive. Él le dice a Timoteo: aviva tú. El problema es que todos ustedes quieren avivamiento dependiendo de otros. Y por eso es que tu paz depende de alguien. Y por eso es que tu felicidad depende de alguien. Cuando tú aprendas que el avivamiento viene primero adentro de ti, entonces vas a entender el avivamiento por fuera. Gracias, que no van a aplaudir los muertos. Será predicado este evangelio del reino, oiga esto, y entonces será el fin. Otra vez lo voy a decir. Será predicado este evangelio ¿de qué? Y entonces, ¿qué va a pasar? Será el fin. No dice que el fin se va a originar porque va a haber un juicio, o que cuando pase el juicio yo sabré que viene Cristo. No, yo sé que Cristo viene. De hecho, acelera la venida de Cristo la predicación de la palabra. Están comiendo chicle. Bienvenido a Narnia. Otra vez se lo voy a decir, a ver si se despiertan. Y será predicado, oído, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Toque a alguien, dígale: despierta, que llegó el profeta con la trompeta, despertar a los dormidos. Esa es mi función. Por eso soy ministro, para despertar la iglesia de Cristo en esta generación. Otra vez, será predicado. Dígalo conmigo, abra la boca, que no le va a costar nada. Eres libre, ¿verdad? Sea libre y expréselo. Si será predicado, digan el texto. No saben el texto. Y será predicado este evangelio del reino. Entonces, ¿qué va a pasar? El fin. ¿Qué quiere decir? Que si la iglesia no sale a predicar, si la iglesia no enseña, si usted no cumple con su ministerio, si usted no predica la palabra, no puede venir el fin. El fin va a venir cuando se predique la palabra. Pégale un codazo a alguien y dígale: predica la palabra. Vamos, vamos, con más ánimo. Le diga que le dé con el codo ahí, dígale: predica la palabra. Por eso cuando Pablo exhorta a Timoteo, le dice: Timoteo, aviva el don que hay en ti. Mira que no le dice: dile a Dios que te lo avive. Él le dice a Timoteo: aviva tú. El problema es que todos ustedes quieren avivamiento dependiendo de otros. Y por eso es que tu paz depende de alguien. Y por eso es que tu felicidad depende de alguien. Cuando tú aprendas que el avivamiento viene primero adentro de ti, entonces vas a entender el avivamiento por fuera. Gracias, que no van a aplaudir los muertos. Los vivos, denle aplauso a Jesús si están acá. Entonces aviva el don. Usted tiene un don, avívalo. Échale leña al fuego. ¿Qué es leña? Oración, ayuno, búsqueda, consejo, contacto con personas que viven encendidas, no aérea. Pues la iglesia es la institución de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Yo no sé en qué lenguaje se lo voy a tener que explicar. Sobre esta roca yo edifiqué mi iglesia y la puerta del Hades no va a prevalecer. La iglesia de Cristo es poderosa, no es como algunos de ustedes que vienen aquí doblados como el jorobado de ese mismo. La iglesia de Cristo es una iglesia poderosa, fuerte, vigorosa, llena del Espíritu Santo. El aplauso le sale con poder. Al menos que el aplauso diga que usted tiene un avivamiento. Santo Jesús. Ya entiendo al Leonard cuando digo que se necesita en cada generación un profeta para que avive. No de título, de oficio. Y hace falta esto. Aviva el don, aviva el fuego, aviva lo que Dios te dio. De hecho, por eso es que viene la palabra ministro. Miren qué dice Mateo 25. Está diciendo: los que buscan aceite, que son los que tienen intimidad con Dios. Esa es la iglesia que va a preparar la venida, porque antes de la venida viene un avivamiento. Mire, tú estás esperando un desastre. Primero tiene que venir el mayor avivamiento. Y quiere que le diga una de las características de ese avivamiento. Ustedes van a entrar ahí. Ustedes todavía no están en avivamiento. Cuando llegue ese avivamiento, vamos a poder hacer culto de lunes a lunes. Y no va a haber gente aburrida y cansada. No ve que hay gente que acabó de llegar y se quiere ir, porque viven dormidos, una muerte espiritual. No conocen, pero vienen días donde se va a adorar al Padre en espíritu y en verdad.
Alabanza al Cordero. Mateo, porque Jesús dice, el reino es como 10 vírgenes que buscando aceite, que habla la gestión de la intimidad. La iglesia que viva ungida con el aceite, con la unción, pero después productiva, que cuando le den los talentos los multipliquen y no vivan secos. Le hablé que la prosperidad no es lo mismo que la riqueza. La riqueza es tener para demostrar. La prosperidad es tener para servir a Dios, que es lo que da la libertad. Por eso, aunque José no tuvo una empresa y fue esclavo, era próspero y Dios estaba con él. ¿Qué significa? Que tu trabajo no está desvinculado del plan y el propósito de Dios. Póngame atención que le voy a hablar sabiduría. Tu trabajo no es el propósito, ¿ok? Pero tu trabajo se puede alinear a la voluntad de Dios. Y precisamente Pablo tuvo que hablarle esto muy fuerte a la iglesia de Tesalónica. En el capítulo 3, creo que de Segunda de Tesalonicense. Vamos a ver si lo encontramos ahí. Segunda de Tesalonicense, la pantalla me ayudan. Pablo habla algo interesante en ese capítulo. Póngame toda su atención, porque Dios me ha preparado estos días para alinear a su iglesia. Lo que viene, tu bendición, lo que tú le llamabas un ángel que viene con maleta. No, yo te lo estoy alineando para que venga la maleta, pero no con un ángel, sino con tu trabajo, tus manos productivas y una mente de desarrollo y emprendimiento. Y vamos a crear ministros libres. ¿Se acuerdan la frase que le dije? Tu trabajo financia tu emprendimiento y tu emprendimiento financia tu libertad. Ahora, libertad no es vagancia, vamos a hablar de eso. Porque hay algo que yo creo que usted estudia en la ciencia, se llama hiperactividad impulsiva. ¿Qué significa eso? Cuando alguien solo es trabajo y no entiende el proceso de Dios. Acuérdense que Dios trabajó, pero luego descansó. De hecho, déjame decirle antes de leer el texto, el trabajo es antes del pecado, durante el pecado y después del pecado. Adán no había pecado y labraba la tierra, estaba trabajando. Vámonos más atrás. Dios fue el primer trabajador, creó el mundo, trabajó, creó el mundo y dice que al séptimo día descansó. Por eso lo que la ciencia le llama hiperactividad impulsiva, que son gente que dice, necesito trabajar para sentirme alguien, es el error. Tienes que trabajar para producir una creatividad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el ADN de Dios. Dice en el principio creó, la palabra creó que viene de creatividad. Por eso le dije, cuando hay gestionamiento de intimidad, hay gestionamiento de creatividad. El flojo, el holgazán, que es donde se origina la palabra vago, le gusta decir yo no tengo dinero, yo no tengo la oportunidad que ella tiene, porque si yo tuviera la oportunidad que tiene tal fulano. No. Todo el que quiere viene de la nada. Por eso dice, le llamaré buen siervo fiel. Sobre lo poco fuiste, no están. Sobre lo mucho le pondré. Entonces la viuda se le gestionó un emprendimiento con un puño de harina. Y mire a alguien, por favor, mírelo de verdad y repita, hombre, trabaje aunque sea con eso. Y dígale, con un puño de harina Dios lo puede hacer. Y la mujer que no entiende eso se va a casar con un holgazán, que va a creer que libertad es dormir todo el día y hacer nada. Mire, si usted tiene casco, escudo, si usted va a gozar, salga, porque lo que voy a hablar te va a triturar. Pero si usted quiere prosperar, crecer y esperar a Cristo, otro de los peores errores que tenemos nosotros como la iglesia de Cristo, uno de los errores más grandes de nosotros es que creemos que como nos vamos con Cristo, y eso le pasó a Tesalónica, ya lo tienen. Miren, y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente, dice, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviera fuera del orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Sigue. Porque vosotros mismos sabéis, pongan la atención a la palabra, de qué manera debéis imitarnos. Pablo hablando de lo que él le enseñaba a ellos. Porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros.
Ahora, antes de ir al 8, quiero que ponga atención a la palabra orden. Él dice orden, luego menciona otra vez desordenadamente. Otras personas van a tener cualquier otra traducción. El que tiene otra traducción que no diga orden, levánteme la mano. Y aguánteme un momento y le paso el micrófono. No traen ni Biblia allá. ¿Ah? En la primera que puse, ¿y por qué la cambiaron? Están buscando algo más bonito. Entonces, mire lo que dice ahí. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando lo visitamos a ustedes. 8. No tuvimos sin hacer nada cuando lo visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día. ¿Qué hicieron ahí? ¿Qué hicieron ahí el apóstol Pablo y la gente que estaba con él? No lo quieren gritar. A los vagos no quieren decir trabajamos porque no le gusta esa palabra. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dijo Pablo? Trabajamos mucho de día y de noche. Gloria a Dios por los ministros, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Come on, 9. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarle un ejemplo que seguir. Come on. Incluso mientras estábamos con ustedes, le dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, déjeme ese texto ahí. Déjeme explicar. No, ahora que usted se va a gozar. Ahora usted se va a gozar. Déjeme entrar, que todavía no es ni partido el pan. Bien. ¿Quién es? Listen. Quiero enseñar. Déjeme ponerle el pilar. ¿Qué es la iglesia de Tesalónica? Primero tiene que tener estudio, profundidad. La iglesia de Tesalónica, a quien Pablo le escribe eso, es una de las iglesias o de las cartas donde más Pablo habla de la venida de Cristo. La iglesia de Tesalónica es una de las iglesias que más Pablo, una de las cartas, las dos cartas, ¿verdad, Francho? A los que leen la Biblia, donde Pablo habla acerca de la venida de Cristo. Ejemplo: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Eso está en Tesalonicenses 5:17. Porque como ladrón en la noche será la venida de Cristo. Eso está en Tesalonicenses. Tesalónica era una ciudad muy importante, bien desarrollada en industria, en negocios, pero a la vez era bien idólatra. ¿Me escuchan? Su inclinación. De hecho, Tesalónica es una de las capital de la ciudad y era de las más importantes. Esa gente estaba en un desarrollo terrible. Por ende, cuando Pablo está diciendo ahí acerca de la doctrina que él enseñó, le estaba hablando que cuando él enseñó de la venida de Cristo, no era para que ellos se acomodaran y fueran vagos y creyeran que no tenían que trabajar porque ya Cristo viene. ¿Están entendiendo el contexto? Que si están entendiendo, se lo estoy explicando al menos, nada más óiganme. Están entendiendo el contexto. O sea, él está haciendo una aclaración terminándole las cartas diciendo: he visto que se están desviando de la doctrina, creyendo que porque Cristo viene, que es lo que pasaba en iglesias, como Cristo viene no estudie, como Cristo viene no te prepare, como Cristo viene no hace nada, no haga nada. Y como Cristo viene, ¿para qué voy a construir tesoro en la tierra donde la orilla y el polín se lo comen? No, un sinvergüenza no le gusta trabajar. Y como no le gusta trabajar y no le gusta hacer nada, Cristo viene, se le van 40 años, alaba lo que él vive, y Pablo le define a ellos diciendo: espérense un rato. Es verdad que él viene, pero tomen el ejemplo de nosotros, que podíamos haber tomado la comida que ustedes le dan. Sin embargo, tomamos un ejemplo de una vida próspera para oficiar la asignación de ministros que Dios nos da. Sigo traduciendo esto. Pablo está diciendo: ¿qué es ministerio a tiempo completo? ¿Qué es eso? ¿Sabes lo que se nos enseñó en la iglesia? Que el ministerio a tiempo completo es no hacer nada y vivir sirviendo en la iglesia. Y eso no es ministerio a tiempo completo. De hecho, la palabra ministro es una palabra de latín que se traduce al griego, y le damos gloria a Dios por los griegos, porque los griegos, a pesar de su mente dual, nos proporcionaron lo que es la interpretación, la hermenéutica, la homilética, viene de los griegos, la manera de hacer una hipótesis, una exegesis para comprender lo que se escribió en el hebreo. Pero esa palabra ministro, generalmente del original hebreo, pero viene del hebreo, perdón, del griego, pero viene del hebreo, que tiene que ver con shar o otras expresiones más, y simplemente significa
un ministro es alguien que brinda o facilita un servicio a alguien. O sea, esa palabra se puede utilizar originalmente más para un taxista, que es alguien que brinda servicio. Un Uber que brinda servicio, eso es un ministro. Un ministro simplemente un facilitador de algo que se descubre para hacer, para que otros se les facilite el camino. O sea, Dios me llama como ministro, después me viste de oficio. ¿Qué es un oficio? Varias investiduras que se le dan a alguien para una asignación. O sea, un ministro no tiene una sola investidura, tiene varias. Lo que te quiero decir es que tu trabajo no está desvinculado de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Solo una persona que no tiene reconciliación mental en el espíritu no entiende que su trabajo glorifica a Dios. Por eso Pablo le estaba diciendo a ellos, a través de su trabajo, todo lo que hagan, háganlo para Dios. Por ejemplo, la gente, ¿por qué quiero hablarle un poquito de por qué tu trabajo glorifica a Dios? La gente que trabaja recogiendo basura, por ejemplo. Y dice, ese es trabajo. Y si tú llamas a un evangélico y tú le intentas dar un trabajo de eso, él te dice, Jehová reprenda al diablo. Porque no entienden. Hay dos formas de ver la vida. Tú puedes venir después de haber trabajado en el aguaceo, tal vez un poquito así, sucio, con un poquito de olor del carro, y tu esposa esperarte con un plato de comida porque tú estabas trabajando, y decir, qué trabajo más miserable, mire cómo ando yo. O llegar a la casa y decir, wow, mi amor, mi trabajo glorifica a Dios, porque mi propósito no es el trabajo humilde, sino que mi propósito glorifica a Dios porque yo hago que la ciudad esté limpia. Esa es la bendición por la cual yo puedo ver. Yo puedo ver cuál es la voluntad de Dios a través de todo lo que yo hago. ¿Entendieron? Así que aunque tú estés trabajando, tenemos que ser ministros. O sea, cómo nuestro trabajo, cómo nuestro esfuerzo puede honrar y glorificar a Dios. Y vuelvo y repito, no es que mi trabajo sea el propósito, pero mi trabajo me ayuda al propósito. Ya se lo sabían. Bueno, déjame decir otra cosa. Entonces Pablo le está hablando en base a todo este concepto a la iglesia de Tesalonicense, que estaba vistiéndose de ministro pero sin hacer nada, vistiéndose de un oficio. O sea, no importa en el oficio que estemos, en la asignación de trabajo que estemos, nuestro oficio fluye a través del trabajo que Dios nos ha dado. Diga conmigo, Dios trabajó. Por eso Pablo está diciendo, el que no trabaja, y empieza Pablo a exhortarle que el trabajo es importante. Hacer algo es importante, desarrollar algo es importante. ¿Qué es un trabajo? Una creatividad de alguien que buscó un problema para traer solución. Un descubridor de problemas. Un trabajador es una persona creativa. Y aunque su concepto signifique algo como maltrato o sofoco, en realidad, cuando usted busca el concepto original, cambia toda la definición totalmente. Entonces Dios fue el primero y dice que al séptimo día descansó, pero era su trabajo. Ahora Pablo le dice, tomen el ejemplo mío, que yo viajo a la iglesia, que Pablo fue el hombre que llenó un continente de la gracia de Dios y del evangelio completo y puro. Fue Pablo quien trabajó eso. Pero mientras estaba haciendo eso, si usted estudia la vida de Pablo, había un emprendimiento, un trabajo y un desarrollo. O sea, había una vida de disciplina, había un horario de despertarse temprano, había un horario de hacer las cosas en orden. Por eso él dijo algo: desvincúlense de los vagos. Le digo a Tesalónico, no ande con personas que andan desordenadamente. Y que él termina el texto diciendo, no lo tengan de enemigo. Sigan leyendo para que vean. Verso 11. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio. Miren lo que Pablo está reprendiendo a la iglesia de Tesalónica. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vida de ocio. Eso es antibíblico, el ocio. No griten amén, está bien. Alguien allá en la internet va a decir amén. Se niegan a trabajar. ¿Y sabe cuál es su función? Se entrometen en los asuntos de los demás. Chismoso, por eso es que no. Gracias por los que aplauden. Los que no aplauden, ¿qué le pasó? ¿Son ustedes? Que aplaudan entonces.
Miren esto. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vida de ocio. La persona que no está haciendo nada vive metida en la vida ajena, vive metida en los muebles de la vecina, vive metida en quién se cayó y quién no se cayó, vive repartiendo chisme y la última bola. Alabe. Y ese silencio son todos ustedes, no me dejen mal. Pablo dice: aléjate de esa gente que no te va a dejar prosperar. ¿Por qué las iglesias, pastores, no están llevando un desarrollo? Y ustedes no le hablen esto a su iglesia y vivan soltándole fuego. Van a tener un pocotón de vagos, hablando en lengua, vagos intercediendo, vagos sirviendo, vagos cuidando pastores, vagos sirviendo vasos. Se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Eso no pasó aquí, eso era en Tesalónica. ¿Okay? En Panamá no pasa eso, ¿verdad que no? Eso fue hace 6,000 años. Y qué raro que parece que estuvieran escribiendo ese texto hoy. ¿Sí o no? Hay gente muy seria. No le veo ni que se sonríe. Estaban tan aferrados a la venida de Cristo que las ganas por producir el comportamiento del alineamiento de la iglesia. Yo creo que ustedes tienen que entender el mensaje profético que le estoy hablando. De Mateo 25:14 no estaba en ello. La productividad de alguien que cultiva aceite, porque el que tiene intimidad con Dios tiene creatividad para producir. No vive quejándose de la vida ni vive frustrado de la vida. El oficio ese que bastante tienen por ahí, que yo soy el que llamo los juicios y las cosas, eso es ocio. Se llama personas holgazanes. No tienen propósito, no han entendido su destino y están totalmente distorsionados. Dice Pablo que tenían un comportamiento de meterse en lo ajeno. No había oficio para lo que estaban haciendo. Entonces el tiempo lo invertía. ¿Viste lo que le pasó a Petrolina? ¿Y viste lo que le pasó a la hermana de allá? ¿Y viste la ropa con que vino? A mí no me gustó. Es ocio en su máxima expresión. En la época en que estaban acostumbrados a los patronales, la iglesia, ¿qué pasa en ese concepto? La Biblia se escribe en 4 dimensiones, ¿me entienden? La historia, sustraer la historia al tiempo real, la revelación y los misterios, ¿ok? Eso en el hebreo es Dabash, el Rema, el Soch, y ¿se acuerdan de eso? Creo que no sé si es Pesach, correcto. Gracias, Señor. Entonces, en esa época, estamos en el Dabak. En esa época había asistencia, era como los puertorriqueños, por ahí estamos mejor, donde reciben asistencia de los americanos y ellos creo que tienen un social y pueden depender de eso sin trabajar. Bueno, busco, cuando yo no digo amén, quien no me entiende, yo trato de hacer que me entienda. Busco otro ejemplo que me pueda entender, que 100 para los 70. Imagínense 100 para los 70 en versión de 100 para los 25. ¿Qué hace ese montón de vagos? Dependen del gobierno y no quieren hacer nada. Entonces había un comportamiento en Israel porque tenían asistencia del imperio de Roma. Roma le daba ciertos subsidios que ellos podían de esa manera depender de esos sistemas patronales. Entonces, en base a eso, Pablo está hablando y le hace una reprensión del ejemplo que ellos tienen que tener como ministros competentes de la gracia de Dios. Por eso usted va a ver a Pablo diciendo: respeten a sus amos, obedezcan a sus amos, porque la autoridad que tienen ellos se lo puso Dios. Y no hablando de autoridad, hablando de amos, jefes, gente que te manda, porque te pagan para mandarte. Amén, es tan pobre. No nos vamos lejos. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Verbo hecho carne, vino a la tierra y antes de sus 30 años, antes de la edad del sacerdocio, había un comportamiento en él. Dice Lucas que el niño crecía en gracia y crecía en sabiduría. Pero ¿cuál era el trabajo de Jesús? Carpintero. Un amén. Dije, el trabajo de Jesús, ¿es así o no es así?
Era carpintero, hasta Jesús trabajaba, se paraba a cierta hora. Según puede ser que tenía un horario en el taller de José. El taller de Nazaret, tráigame su mueble, sus mesas con patas, sin patas, aquí se las reparamos. Y ahí estaba lijando, serruchando, midiendo madera, trabajando y creciendo. Así que la gente que trabaja, puse esto para ustedes, tiene ADN del Padre y tiene el sistema de crear. Es un hombre que tiene creatividad, busca problemas para resolverlo. Esos son los que tienen dinero, que no está lejos de la palabra, que después que tú buscas el aceite tienes que tener creatividad para producir. Y la Biblia dice para los hombres que el que no provee para su hogar es peor que un impío. ¿Están por aquí? Entonces necesitamos entrar en esa creatividad, buscar el problema y resolver el problema, buscar el problema y resolver los problemas. Todo el que está trabajando se va a encontrar con su asignación. El trabajo no está desvinculado de la voluntad de Dios. Es que mientras trabajas te encuentras con la voluntad de Dios. Entiende tu propósito y desarrolla tu propósito. Moisés, antes que la zarza la ardiera y se encontrara una zarza para llevarlo al ministerio y a la explosión o al boom, Moisés se encontraba pastoreando ovejas de su suegro Jetro.